Bien, continuamos. Entonces resulta que si yo tengo un sustrato como este, muchachos, yo puedo hacer una adición anti-Markovnikov para formar un alcohol de tipo anti-Markovnikov utilizando un proceso que se llama hidroboración o oxidación. Bueno, vamos a ver que por el uso de un reactivo bastante específico, H.C. Brown, ¿verdad? Por este tipo de reacciones recibió el premio Nobel en el 79. Ok, entonces, esta reacción de este alqueno con una especie que se llama diborano, ¿verdad? Bueno, el diborano se puede utilizar o veremos que es mejor disolver el diborano en tetrahidrofurano para entonces tener no B2H6 sino borano que es BH3. ¿Ok? Eso lo vamos a ver pronto. Pero fíjense ustedes que lo que ocurre es que esta especie se adiciona, ¿verdad? Para formar un alquil borano. Y el alquil borano se oxida, ¿verdad? De tal manera que queda un hidroxilo, un OH, muchachos, en el carbono menos sustituido. Bueno, ¿por qué ocurre esto? Lo vamos a ver después, pero lo podemos mencionar ahora también. El boro es una especie, es un ácido de Lewis, claro que sí. Sin embargo, es muy sensible del impedimento estérico. Él, ¿verdad? Esta especie, ¿verdad? Que ustedes ven acá, no se pega de este lado porque le cuesta mucho por digamos el efecto estérico que hacen estos dos metilos. ¿Ok? Bueno, esa es la reacción en total. Ok, el diborano, ¿verdad? Entonces se puede separar y generar lo que se llama borano. ¿Ok? Bueno, resulta que el boro pues tiene 6 electrones alrededor realmente y se asocia porque forma entonces un enlace de 3 centros y 4 electrones, muchachos, que lo estabiliza. El asunto es que el borano, como vemos aquí, el boro tiene 6 electrones y es muy susceptible de formar un siguiente enlace con otra especie para estabilizarse. Ahora, ¿qué pasa cuando mezclamos el diborano, que es una especie que tampoco es fácil de manejar, muchachos? Es explosiva, ¿sí? Es venenosa, entonces lo que se hace que es mejor, ¿verdad? Es hacer que reaccione con tetrahidrofurano para que se forme un complejo que es más estable y que yo lo puedo utilizar para hacer las reacciones en el laboratorio. ¿Ven? De esta manera el doble enlace reacciona con esta especie y después es oxidado, ¿verdad? Por peróxido de hidrógeno, por ejemplo, en medio básico para obtener el alcohol con una orientación anti-Markovnikov. De nuevo, la regioquímica de esta reacción es inversa a la de la oximercuración-desmercuración, porque el boro tiene que pegarse en el carbono menos impedido del doble enlace. No pierdan de vista que lo que es importante es que se pega, ¿verdad? Que se adiciona el borano, ¿verdad? Al doble enlace y que si el boro tiene que quedar pegado en el carbono menos impedido del doble enlace, la posterior oxidación me va a generar el alcohol de tipo anti-Markovnikov. Bueno, vamos a ver. En el mecanismo, lo que les decía, ¿verdad? Entonces el boro es un ácido de Lewis que se acerca al doble enlace y por esa deficiencia que tiene él, ¿verdad? Electrónica, tiende a pegarse. No se pega en cualquiera de los carbonos, sino que vuelvo a repetirlo. Se pegará en el carbono menos sustituido del doble enlace, ¿verdad? Donde forma el estado de transición más estable, ¿verdad? Fíjense ustedes que aquí hay una circulación electrónica, ¿verdad? Que después, ¿verdad? De que pasa la formación del estado de transición, me permite que el boro quede unido al carbono menos sustituido del doble enlace. Bueno, aquí sencillamente tenemos una representación, ¿verdad? De ese enlace, en este caso, ¿verdad? De este estado de transición, de 4 centros, ¿verdad? Y pocos electrones realmente. Bien, entonces, las especies con boro se oxidan con peróxido de hidrógeno e hidróxido de sodio, agua, ¿verdad? Para darme el alcohol. ¿Dónde está el boro? Okay, este es un mecanismo, esta parte del mecanismo realmente es muy compleja, muchachos. La vamos a ver, pero creo que esta parte solo se las voy a mostrar. No estoy muy interesado en que ustedes ¿cómo se llame? La hagan en un examen. Después les digo qué parte exactamente es. Bueno, fíjense que así es como se presenta la reacción, ¿verdad? Aquí tenemos el complejo de tetrahidrofurano borano, ¿verdad? Que se va, entonces ya yo sé, el boro se va a pegar aquí,
claro, y el hidrógeno aquí, ¿sí? Entonces después, como el boro se pegó aquí, con la oxidación me va a quedar el alcohol en esa posición. Ok, en esta reacción tenemos una regioquímica, muchachos, de tal forma, ¿verdad? Que solo se forma el producto anti-Markovnikov. Entonces no quiero que perdamos de vista que esta reacción me puede servir para obtener alcoholes anti-Markovnikov. Y como ustedes pueden ver, por el tipo de mecanismo no hay posibilidad de generar ningún reordenamiento de ninguna especie. ¿Ok? Bueno, bien. Sí, aquí teníamos como para recordar, digamos, lo que es la deshidratación de un alcohol. Bien, ahora, muy importante que veamos una cosa, muchachos. Por cada molécula de BH3, yo puedo consumir 3 moléculas de alqueno. Bueno, si bien es cierto, vieran que estas reacciones se hacen más bien con un poquito de exceso de BH3, como cada molécula de BH3 puede reaccionar con 3 alquenos, vieran qué práctico que es esto, porque echando un poquito más de exceso de BH3 puedo tener buen rendimiento del alcohol antimarkovnikov que estoy buscando. ¿Ves? Entonces, 3 de estos con uno de estos, ¿verdad? Me forman la especie borónica que se oxida y me da el alcohol. La estereoquímica. Bueno, la adición en este caso del boro, muchachos, o del borano es zinc. O sea, ¿qué significa? Véanlo aquí en el estado de transición. El boro y el hidrógeno se pegan por la misma cara, ¿ok? Al doble enlace. No es anti como en las que vimos anteriormente, como por ejemplo en la oximercuración, desmercuración. Aquí es zinc. El boro y el hidrógeno entran al doble enlace por el mismo lado, ¿ves? Entonces, la oxidación, ¿verdad? Me va a producir después el alcohol. Pero bueno, ¿por qué se obtiene una mezcla de enantiómeros en esta reacción? Claro, porque la adición es zinc por debajo como se muestra aquí, pero fíjense ustedes que también puede haber una adición zinc por encima. Entonces yo podría obtener, ¿verdad? Dos productos que son enantiómeros. Es una reacción estereoespecífica, la hidroboración. Uy, sí, claro. Es una reacción, ¿verdad? Que se lleva a cabo por la adición zinc del boro y del hidrógeno. Esta parte, lo que es la oxidación, no interfiere o no cambia el curso estereoquímico que ya explicamos. Bueno, vamos a ver un poquito, ven, aquí en esta reacción de oxidación en la que hay una retención de la configuración, ¿verdad? Lo que sucede es que, bueno, aquí tenemos el peróxido, ¿verdad? Que reacciona con la especie, fíjense, la especie de boro que tiene los 3 grupos alquilo, ¿verdad? Y entonces después uno de los R's migra, ¿verdad? Y se forma un éster de borato, ¿lo ven? Al migrar el R, ¿verdad? Aquí tenemos casi el alcohol formado, ¿verdad? Entonces, esa operación ocurre 2 veces más y tenemos un éster de trialquilborato, ¿verdad? Que se hidroliza por el ataque del OH al boro, ¿verdad? Y entonces tenemos la formación de los alcoholes, ¿verdad? Y aquí lo que me va a quedar es ácido bórico. Bien, vamos a ver, interesante. Una molécula de normordeno marcada con deuterio se somete a una hidroboración-oxidación de las estructuras de los intermediarios y los productos. Uy, aquí hay que pensar porque la adición del borano es sin, ¿verdad, muchachos? Bueno, pero ¿por dónde entrará? ¿Por arriba o por abajo? Lo vemos, ¿verdad? Bueno, como ustedes pueden ver, la cara de abajo se llama endo, ¿verdad? ¿Sí? Y la cara de aquí arriba es la exo. Entonces, ¿por dónde entra el boro? Por la cara exo, ¿verdad? Vamos a ver, la adición sin de BH3 a través del enlace doble del norborneno ocurre por la cara externa, más accesible para el doble enlace. Claro, hay menos impedimento estérico. Recuerden que el boro no le gusta el impedimento estérico. La oxidación genera un producto con el átomo de hidrógeno y el grupo hidroxilo en posiciones exo. La cara interna, menos accesible del doble enlace, se conoce como cara endo. Claro, no es lo mismo un carbono que 2 por aquí. ¿Ok? Y por esa razón entonces se genera el producto que observamos. No hay que asustarse, muchachos, pero lo de los cursos estereoquímicos y regioquímicos en estas reacciones hay que tenerlo muy claro. Recordemos que en orgánica, chiquillos, de nosotros lo que necesitamos es producir, ¿verdad?
de un producto mayoritario, no una mezcla. Bueno, muy bien. Prediga los productos principales de las siguientes reacciones. Ojo, incluye la estereoquímica donde sea aplicable. 1-metilcicloocteno, ok, con el complejo de borano y luego con peróxido de hidrógeno. Trans, 4,4-dimetil, 2-penteno, digamos, BH3, lo mismo. Y después esta especie que es un norbornano y que acabamos de aprender por dónde se mete entonces el boro. Ok, vamos al primero. Como siempre mis dibujitos están lindos. Ok, ese es el primer caso. Vamos a ver. Entonces, fíjense ustedes que el borano puede entrar por arriba, o sea, por arriba del doble enlace, o por debajo. Vamos a ver. Si entra por arriba, digo, si entra por debajo, ¿verdad? Me queda esta especie con el metilo hacia afuera. ¿Ok? Pero si entra por arriba, entonces el metilo me va a quedar hacia adentro. ¿Estamos de acuerdo? Cuando cambia la estructura, cuando cambia ¿cómo se llama? La estructura SP2 de esta zona y se vuelven los carbonos SP3. Bueno, después de que le echo la base y el peróxido, y aquí me faltó un menos, perdón, entonces obtengo una mezcla de alcoholes. No fue tan difícil, ¿verdad? Ok, este era el otro MAE. Ay, muchachos. Interesante porque aquí los dos carbonos que tengo, ¿verdad? Son carbonos secundarios. Sin embargo, este grupo me va a definir el producto mayoritario, muchachos. ¿Por qué? Porque este grupo no le va a gustar el boro. Vamos a ver. Entonces, el boro podría pegarse ahí, el boro, ¿verdad? O ahí estoy hablando de las posibilidades del boro. Sin embargo, muchachos, este producto, o sea, este estado de transición es menos estable que este. ¿Por qué razón? Porque aquí el boro está en un lugar donde hay muchísimo menos impedimento estérico. Bueno, podríamos tener en este caso dos productos, sí, pero con una diferencia muy grande de porcentajes y este sería el producto mayoritario por esa tendencia del boro a no pegarse en carbonos, ¿verdad? O en regiones de la molécula donde haya mucho impedimento estérico. Bueno, aquí tienen todos los resultados. El del norborneno, ya el del norbornano, perdón, ya sabíamos, ¿verdad? ¿Por dónde entró el boro? ¿Por dónde está el OH? Por la cara exo. ¿Por qué? Porque es ahí donde hay menos impedimento estérico. Bueno, a ver muchachos, ¿cómo llevarían a cabo ustedes estas siguientes transformaciones? ¿Qué reactivos químicos se utilizarían para hacer esas transformaciones? Aquí están. Claro, fíjense que en este caso se genera un alcohol de tipo Markovnikov. Claro, es una oximercuración-desmercuración seguida de una reducción. Pero en este caso vamos a obtener el alcohol de tipo anti-Markovnikov. Entonces, ¿qué uso? Una hidroboración, oxidación. Ojo aquí, muchas de las preguntas que vendrán en el próximo examen tienen que ver, ¿verdad?, con qué tipo de producto se forma. Para estudiar esto, ustedes tienen que estudiar, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que me produce una reacción específica? ¿Cuál es el mecanismo? Y vuelvo a ser necio. Muchachos, ¿cuál es la regioquímica? O sea, ¿cuál de los posibles isómeros estructurales se formará? ¿Y cómo es el curso estereoquímico de la reacción? Para saber qué tipo de productos forma, ¿verdad? Algunas formarán por la adición anti, productos, por ejemplo, de tipo trans. Cuidado con eso. Bueno, vamos a hablar rápidamente también de otro proceso que es bastante común, que es la halogenación de los alquenos. Bueno, resulta que los alquenos se pueden adicionar a los dobles enlaces, pero para que nosotros sepamos por qué los alquenos se adicionan a los dobles enlaces, tenemos que decir algo muy importante. Los halógenos o las moléculas de los halógenos son especies polarizables y pueden ser hasta electrofílicas. ¿Qué es una especie polarizable? Fíjense que un nucleófilo como este muchacho se puede acercar a este bromo, ¿sí? Y como él trae carga negativa, hace que la carga, como el bromo es tan grandote, ¿verdad? Y los electrones están en una situación, digamos, más difusa, los electrones de valencia, cuando una carga negativa se les acerca, ellos se desplazan hacia el otro lado de la molécula. ¿Ok? Entonces, este bromo por un momento adquiere una carga positiva, o sea, la molécula se polariza.
por el acercamiento de una carga negativa. Si esto adquiere una carga parcialmente positiva y este otro bromo de aquí, más bien adquiere una carga negativa, se convierte en un grupo saliente y como ustedes pueden ver, un nucleófilo puede desplazar este bromo y nosotros podemos ver entonces que el nucleófilo se unió al bromo y me quedó un bromuro como grupo saliente. Bueno, ejemplos específicos de un ion hidroxilo, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Un grupo amino, como ustedes pueden ver, ¿verdad? O un doble enlace. Ahora, cuando se adicionan dobles enlaces a los halógenos, se forman unos intermediarios que se llaman los iones halóneos. Ojo con los iones halóneos todos. Son muy interesantes porque todos los átomos en el ion halóneo tienen el octeto completo. Sin embargo, imagínense ustedes, un anillo de 3 con un átomo tan grande en todos los casos es un anillo tenso. ¿Ok? Y además el halógeno tiene carga positiva. Entonces los iones halóneos tienen nombres específicos. Uno se llama el ion cloronio, otro se llama el ion bromonio y otro se llama el ion yodonio. ¿Ok? Bueno, disculpen, los disolventes que utilizamos para estas reacciones, por lo general disolventes que sean inertes, ¿verdad? Como el diclorometano o bien el cloroformo. Muy interesante decirles que resulta que existe una prueba para determinar, digamos, si una molécula incógnita tiene un doble enlace, que es la prueba del bromo en tetracloruro, muchachos. Resulta que el bromo en tetracloruro tiene un color rojo, ¿verdad? O café, por ahí anda, depende de la concentración de bromo. Cuando yo le agrego unas gotas de bromo en tetracloruro de carbono, que también es un disolvente inerte, a un alqueno pasa esto. ¿Ven? Aquí está cayendo la disolución y a medida que cae, en el tubo que tiene el alqueno, muchachos, se decolora. Claro, porque se lleva a cabo el proceso de adición que acabamos de estudiar. Por ejemplo, si yo le agrego el bromo tetracloruro a un alcano disuelto, muchachos, lo que pasa es esto. O sea, nada, no hay reacción. ¿Ok? Bien. Vamos a ver entonces ahora el mecanismo. ¿Ok? Vamos a ver el mecanismo de esta reacción. Y entonces vemos que en el primer paso tiene que haber una polarización. O sea, el nucleófilo, en este caso el doble enlace, muchachos, se va a acercar a la molécula del halógeno y va a polarizar uno de los átomos. Entonces, este átomo va a poder utilizar un par de electrones para fijarse un carbono y los dos electrones pi, ¿verdad? Van a cumplir la formación del ion halóneo, ¿sí? ¿Verdad? Como ustedes pueden ver, porque se enlaza el bromo. Ok, el ion halóneo, chavales, de nuevo, va a tener o va a sufrir un ataque anti. No puede atacar el otro bromo por aquí, ¿por qué no? No puede atacar el otro bromo por este lado por el volumen que genera este bromo, que aunque tiene carga positiva, tiene electrones. Entonces el segundo bromo entra anti. Ok, curso estereoquímico de esta reacción, anti, ¿verdad? Como dice aquí, entra por el lado contrario a este. Ok, el propeno, por ejemplo, entonces, como ustedes pueden ver, reacciona con el bromo, forma este ion bromonio y ahora, ojo, de nuevo, igual que en el caso que estudiábamos anteriormente, voy a tener dos carbonos que son diferentes. Claro, estos dos carbonos van a tratar de estabilizar o soportar la carga positiva de este bromo, muchachos. ¿Cuál de los dos átomos de carbono es el que podría estabilizar una mayor cantidad de carga positiva? Este. Porque está más sustituido y por un efecto inductivo donador, este carbono, muchachos, es el que va a estabilizar más carga positiva. O sea, es el que va a tener más. Por eso, también la regioquímica de esta reacción es particular. Porque el halógeno que queda va a atacar al carbono más sustituido, ¿verdad? Del doble enlace. ¿Ok? Bueno, aquí de nuevo vemos, ¿verdad? De una manera más clara que la adición tiene que ser anti, no puede ser, o sea, yo no puedo obtener nunca, por ejemplo, cuando tengo el ciclopenteno, el producto cis. ¿Y por qué no puedo obtener el producto cis? Porque eso implicaría que entró el bromo por un lado y por el mismo lado entró el otro. No se puede. Y no se puede por la repulsión estérica. ¿Lo ven? Aquí lo tenemos más clarito. Uno de los bromos ya polarizado, por ejemplo, entra por debajo. El otro bromo tiene que entrar por encima. Aquí puede entrar igual a cualquiera de los dos carbonos porque los dos carbonos son iguales.
Bien, llamo su atención para que tengan mucho cuidado, ¿verdad? Con uno de estos mecanismos. Fíjense que aquí en el ciclohexeno, la adición de los dos cloros se lleva a cabo de forma anti, pero se van a formar centros quirales, entonces lo que obtengo es una mezcla, ¿verdad? Ahora, fíjense lo que pasa con el cis, ¿verdad? 2-buteno. Los bromos entran anti, y entonces yo tengo el más menos 2,3 de bromobutano. Otra vez, ¿por qué? Porque vean, es que el bromonio se puede formar por aquí, o el bromonio se puede formar por aquí. Depende de por dónde se forme el bromonio, así va a ser el ataque, muchachos, de la otra, ¿cómo se llama? Del otro bromuro. Bien, ok. Vemos que en el caso del trans, por ejemplo, por aquí puede entrar el bromo, por aquí puede entrar también, y el segundo bromuro atacaría en consecuencia por el lado contrario. Fíjense ustedes que aquí se produce el meso. Si yo fuera estudiante del curso de orgánica, yo cogería sobre todo estas dos reacciones y haría los mecanismos. Haría todos los iones bromonio posibles, ¿verdad? Y haría el ataque del segundo bromuro para ver si llego a estos productos, muchachos. Se los dejo encarecidamente de tarea para que veamos dos cosas. Que la adición es anti y es regio, ¿ok? Muy bien. Bueno, proponga mecanismos y prediga los productos principales para las siguientes reacciones. Incluya la estereoquímica cuando sea adecuado. ¿Qué les parece? Tengo un montón de cloro en tetracloruro. Entonces, bueno, un montón, no, dos equivalentes. Quiere decir que los dos enlaces dobles van a reaccionar. Ahí lo tenemos. Cada uno de los dobles enlaces va a captar una molécula de cloro, ¿verdad? O sea, primero se polariza un cloro y después se forma el ion cloronio. Si se forma por encima aquí del ciclo, ven, hacia afuera, entonces el cloro entra por la parte de abajo al carbono más sustituido. De tal manera que llegamos al producto que se muestra acá. Uy, muchachos, dense cuenta que aquí hay que tener mucho cuidado de saber cuál es el producto que se forma, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Sí? Y no solo en su estereoquímica, sino en su regioquímica. Bien. Ok, vamos a ir terminando este segundo video. Este capítulo va a tener varios, creo, muchachos, porque esto está largo. Pero este segundo video lo vamos a ir terminando hablando de la formación de alohidrinas. Una alohidrina es una especie, ¿verdad? Que tiene un OH que es parte del agua, ¿verdad? De ahí viene el término hidrina, muchachos, y un halógeno. Entonces, ¿cómo puedo formar yo una alohidrina? De ahí lo que puedo hacer es agregar el cloro, pero esta vez voy a usar el cloro, por ejemplo, en agua, ¿verdad? Que es un disolvente nucleofílico. Entonces, fíjense que en esta reacción también, ¿verdad? Se genera un ion alonio que puede ser atacado, en este caso, por el agua, porque es el disolvente que voy a tener en una mayor proporción. ¿Ok? Entonces, la aluidina de nuevo, chiquillos, ¿verdad? Producto Markovnikov, adición anti. Claro, porque es una reacción que es igual a la anterior. ¿Y en qué cambiamos? ¿Qué fue lo que cambiamos? El nucleófilo. El nucleófilo que ataca al intermediario, que en este caso es un ion alonio. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos de nuevo el propeno que captura un cloro y forma el cloronio. Y aquí tenemos el agua que va a atacar al que era el carbono más sustituido, el doble enlace, de nuevo por la misma razón. Porque este carbono de aquí es el que estabiliza mejor la carga positiva. Ahora bueno, esta reacción terminó aquí, ¿no? Porque esto es un alcohol protonado que debe de ser desprotonado. Como ustedes pueden ver, la formación de alhidrinas, chiquillos, tiene un paso extra, tiene un paso más. Entonces puedo tener una clorohidrina, una bromohidrina o una yodhidrina, depende del halógeno que yo utilice con el agua. ¿Ok? Bueno, es lo mismo, pero tenemos que repasarlo y entenderlo muy bien. El ciclopentano con bromo en agua. Claro, es una adición anti. Y de nuevo, ¿por qué obtengo el enantiómero? Porque yo sé que se puede formar por encima o más bien por debajo del ion bromonio intermediario. ¿Verdad? Y por eso obtengo una mezcla de enantiómeros. Bien. La orientación,
¿verdad? Ya para terminar esta parte del repaso, la orientación es de tipo Markovnikov, muchachos. ¿Ok? La formación de anhidrinas, ¿verdad? También, ¿verdad? Tiene una regioquímica de tipo Markovnikov. Bueno, vamos a ver, propongo un mecanismo para la reacción del 1-metilciclopenteno con agua de bromo. Plops. Solución. Entonces, recuerden que con el bromo, lo primero, bueno, dice, el 1-metilciclopenteno reacciona con bromo para generar un bromonio. Eso es lo que vemos acá. Es lo primero que tiene que pasar. Oigan, ustedes pueden resolver este problema diferente que lo resolvieron en el libro. ¿Qué quiero decir? Que si ustedes ponen el bromonio por encima, obtienen el otro enantiómero, no este. ¿Ok? Dice, el ataque del agua podría ocurrir en el carbono secundario o en el carbono terciario del bromonio. El ataque ocurre en el carbono más sustituido. Ven, aquí está la regioquímica. Estereoquímica es anti. O sea, que se meten anti, ¿verdad? Tanto el bromo como el agua. Pero regioquímica es donde se pega el agua, ¿verdad? Y se pega en el carbono más sustituido. ¿Ok? Entonces vemos que el agua ataca este carbono por arriba, porque el bromo ya estaba por abajo, y después en un paso final el agua elimina a este hidrógeno, ¿verdad? Para que me quede el alcohol. De nuevo, ya explicamos por qué los dos enantiómeros. Chiquillos, mecanismos como este repásenlos muchos. Hay muchos ejercicios en el libro. ¿Ok? Bueno, resumen. ¿De acuerdo? ¿Lo están viendo, chiquillos? Lo mismo, ¿verdad? Primero el bromonio, el cloro se mete, ¿verdad? Anti. ¿Ok? Muy bien. Ok, vamos a dejar este video aquí y vamos a hablar de la hidrogenación de los alquenos en el próximo. Gracias.